Buenas noches, soy Fernando Rodríguez, estamos en Radio Cómplices y bueno, vamos a empezar la noche, como le he puesto de título, filosofeando. Tomás, buenas noches. Hola, buenas noches, Fernando. Buenas noches, Radio Cómplices. A ver, vamos a empezar. ¿Te gusta el título del programa? A mí, sí. Es que no sabía cómo titularlo y digo, filosofeando con Tomás, ¿queda bien? Bueno, vale, está bien. Hombre, si encuentras uno mejor, para eso es tu programa. No, está bien, no. Sí, pensando un poco. Pues, pensando con Tomás, o pensando entre todos, lo que sea. Está bien, está muy bien. Hombre, haciendo que pensar es así, pero como es tanta filosofía, tanta cultura, por eso filosofeando con Tomás me parecía lo más acorde, primero porque eres tú y segundo porque todos los tratados que das nombras a grandes filósofos, entonces me parecía un reconocimiento a ti y a los que nombras. Vale. Bueno, sí, está bien, porque la verdad es que me baso en la filosofía. Bueno, pues... Dime. No, y sobre todo por esto, porque tratar lo que vamos a hablar esta noche, que también lo voy a ver desde varios puntos, pero sobre todo filosofía, por supuesto. Filosofía, biología, en fin, son los palos que vamos tocando en todo esto. Bueno, pues vamos a empezar el programa. Además, hoy traes un tema que a mí me encanta, que es el mal. Sí, es que el otro día, cuando hicimos el programa, estuvimos hablando del poder de la productividad del mal. A relación del libro de Hannah Arendt, la judía esta que era una periodista que sacó el libro de Eichmann en Jerusalén. Estuvimos hablando del poder y tal, y empezamos a hablar del mal. Y se quedó una cosa así un poco colgada. Entonces, vamos a desarrollarlo un poco más el mal, desde varios puntos de vista, en la filosofía, en la ciencia, en la criminología, con la psicología, ¿sabes? Y después de soslayo vamos a sacar como una reacción ante el suicidio en una determinada manera, pero ya vamos a desarrollar el suicidio en sí también. Va a ser un poco complejo todo. Y vamos a empezar, por supuesto, con la filosofía, que es lo que a mí me da de entrada, y la psicología también, por supuesto. Bueno, pues, vale. Pues vamos a tratar el mal primero desde el punto de vista filosófico. Ya he dicho que se quedó un poco entredicho el tema el otro día. Y vamos a tocar el mal desde un punto, vamos a desarrollarlo el mal radical. Es decir, el mal en su raíz. El mal en su raíz, el mal extremo en sí. Vamos a ver. Este es el punto más extremo de todos los males. Es el mal de todos los males, que escapa a cualquier tipo de justificación. Las conversaciones que tuvimos la semana pasada, ni que lo estábamos justificando, pero es que el mal en sí es injustificable en todos los aspectos. Eso no se puede, no se debe tolerar, no más mínimo, no hay que ser intransigente con él. De todas maneras, el mal en sí, el mal puro, tiene todos los niveles de comprensión y es algo muy excepcional. Hannah Arendt dice en la banalidad del mal, lo decía con lo del libro del otro día, que estuvimos hablando de Eichmann, el juicio de Adolf Eichmann en Jerusalén, su secuestro por la Mossad. Bueno, hablaba de la banalidad del mal. En el mal se incrementa todo lo peor de lo que somos socialmente. En el mal se incrementa todo lo que somos socialmente, es una de las cuestiones que plantea Hannah Arendt. Después un individuo que se llama Primo Levi, que es un superviviente de los campos de concentración de exterminio judío. Este hombre escribió varios libros y menciona un mal, este tipo de mal, y no lo excusa. Dice, los hombres somos más peligrosos que los monstruos. Y la verdad que dice mucho, porque somos hombres, y los monstruos son otra cosa. El que comete el mal tiene motivaciones malas, con lo que el malo, lo malo, es lo que quiere hacer el mal. El malo, la persona mala, es la que quiere hacer el mal. Eso lo dice Primo Levi. Pero la motivación puede ser la más radical, banalidad. Por ejemplo, el placer, el dinero, cualquier excusa es buena para hacer el mal. El poder, una ganancia, en fin.
El que hace el mal también hay que decir otra cosa, no tiene por qué ser necesariamente consciente del mismo del mal, no tiene por qué haber nada personal para hacerlo, no tiene por qué haber odio. Lo que se implica de todo es la deshumanización del otro, es decir, de la otredad que ya hemos hablado varias veces. Y un crecimiento, por supuesto, del ego personal de la persona, un crecimiento extraordinario de ese ego, ¿no? Como una superioridad del individuo en sí con respecto al otro. Una de las cosas que vamos a hablar bastante es de la teodicea. La teodicea viene de la palabra teología. La teodicea es una manera de justificar el mal. Dice que nada es la responsabilidad del mundo, todo tiene una justificación, por absurda que sea. Por ejemplo, un terremoto o algo, una catástrofe que pase en la Tierra, o una epidemia, una pandemia. Muchas veces se dice que no ha pasado porque tenía que pasar y se justifica siempre lo justificable con esta teodicea. Esta teodicea se aplica mucho en el ámbito religioso, por supuesto, y en el ámbito social también lo hacemos bastante. Lo hacemos con qué motivo, va a pasar esto porque yo ya querido, ya está. O las cosas son así porque son así. Eso es una manera de justificar lo que no se debe justificar. Esta palabra la vamos a desarrollar bastante con bastantes ejemplos que vamos a poner. ¿Qué nos obliga a esto? Dios la base de los hechos. Para poder explicarlo. En la autocrítica, Kant dice, en la autocrítica del conocimiento, que buscamos el saber para justificar todo y dormir tranquilo. Y ahí Kant, con esta frase, lo que hace es retirar la teodicea esta de la que hemos hablado, que no me la queda hablando. Pero de todas maneras hay que decir que siempre el mal es algo que nos excede en muchos momentos. Hay algo que no se comprende y es lo que vamos a desglosar en varios ámbitos de la ciencia, en varios aspectos, en varios aspectos sociológicos, como enfermedad mental y como de otras maneras. Nietzsche también tiene otra frase con respecto a esto, con respecto a la teodicea, que también se la carga. Nietzsche es más radical. Comenta, toda búsqueda del sentido del mal no es más que una búsqueda de la seguridad propia. Es una expresión de la culpa propia, vamos. Entonces, él también reniega de la justificación del mal. Es curioso esto de Nietzsche, porque los nazis, uno de los libros que llevaban encima eran libros de Nietzsche y de Heidegger, dos de los mejores filósofos para mí del siglo XX. Y sin embargo, Nietzsche y Heidegger, claro, cada uno lo interpreta a su manera. Y este movimiento, el movimiento nazi, lo interpretó a la suya. Y lo derechizó, ultraderechizó. De todas maneras, hay una cosa que hay que explicar. Cuando los nazis no eran bestias, eran humanos. Ellos crearon un infierno en forma de fábrica. Que eso es lo que hablábamos de la producción de la producción del terror, del mercantilismo del terror como producción en los campos de concentración. Se fabricaban cadáveres, que es lo que decía Eichmann. Hacía una producción organizada al servicio de la productividad, y esto realmente es humano. Todo lo que derive de un acto productivo mercantilista son actos humanos, y estos son actos humanos. Esto no tiene ningún tipo de justificación que se pueda hacer. En fin, desligarse del humano, de su faceta inhumana, desligarse lo humano de su faceta inhumana asociándolo a lo bestial, es una manera de justificar una faceta humana. Y eso tampoco puede ser. No se puede acoger de que eres una bestia, ¿no? Tú sigues siendo un humano, es una bestialidad lo que has hecho, pero dentro de esa bestialidad estás tú como humano, digo el que lo está haciendo. Pero humano es todo lo que se quiera conocer, como humano. Se puede hacer en nombre de 100.000 cosas, en nombre de la razón, de la productividad, en nombre de la humanidad. Yo digo que otras cosas, nadie que hace el mal lo hace en nombre del mal, sino en nombre del bien. Nadie reconoce el mal como tal. En fin, lo dicen los políticos cuando dicen cosas. Todo para ellos es el bien, son dogmas. Hitler lo hacía todo lo que creía que era el bien para su pueblo, que era el bien para la humanidad.
no sé, el acto de limpieza étnica que hizo. Pensaba lo que pensaba. Pero no hacía el nombre del bien, no lo hacía en nombre del mal. Nadie hablaba en nombre del mal, nunca. ¿Esto qué pasa? Cumplir con una obligación que está burocratizada, lo digo por la gente que lo seguía, tiene un precio y sus consecuencias han sido siempre indeseables. El resguardo del mal es la supuesta inocencia, esa es otra cosa, que cuando hacemos algo malo nos amparamos en una descarada inocencia, como la gente que se juzgó en Nuremberg. Ellos decían no podía hacer otra cosa, no tenía otra alternativa, pero en fin, todo es incorrecto. Pues siempre existe la alternativa a hacer el bien. Siempre tiene una alternativa que te da su dignidad. Aquí voy a poner un ejemplo con respecto a sentimientos militares respecto a esto. Yo no sé si habréis oído nombrar al batallón San Patricio. Es que yo lo veía hacía mucho tiempo, la historia de este batallón. En la conquista de Norteamérica, de Texas y todo esto, cuando lo llegaban, todo esto. Bueno, pues el batallón San Patricio estaba formado por irlandeses, era un batallón totalmente irlandés y tenía su bandera propia. Actualmente se hacen todavía fiestas del batallón San Patricio. Pues bueno, pues este batallón se rebeló porque veía injusto como los norteamericanos estaban tratando como esclavos a los mexicanos y se rebeló contra lo que ellos tenían un batallón. Contra el ejército estadounidense y apoyó a las fuerzas mexicanas. Lo que hizo Estados Unidos con Texas y toda esta zona fue una ampliación de territorio, vamos a ver, que los mexicanos y ellos tenían que expandirse y echar la expansión del poder, pues, y echaron para adelante. Pero ellos se sintieron identificados con los irlandeses, se sintieron identificados con los mexicanos porque entendieron que era lo que pasaba a ellos con los ingleses. Bueno, hicieron una comparativa y se sintieron oprimidos igual que oprimían a nosotros. Hicieron muchas injusticias y se sumaron a la lucha de ellas. La cuestión es que este batallón entero, bueno, los apoyó, pelearon bastante bien. No sé, hay una película hecha sobre el batallón San Patricio, es muy bonita, a mí me gusta bastante. Y bueno, la cuestión es que, bueno, todos los ahorcan cuando los cogen prisioneros, los ahorcan a todos, ahorcaron a todo el batallón, a todos los que quedaban vivos del batallón. Es decir, que hay alternativas, pero pasa por la dignidad de lo que tenga en la cabeza. Bueno, con este fin del mal, estoy diciendo, se realizó un experimento, el experimento Milgram, en 1961, 3 meses después de la muerte de Adolf Eichmann en Jerusalén, cuando el ahorcamiento de Eichmann. Milgram, este hombre, en un artículo, los peligros de la audiencia, que sacó en 1974, definió el artículo. Este experimento se hizo, vamos, lo voy a explicar. Se hizo, lo primero con voluntarios de pagada, de edad de entre 20 y 50 años. Se realizaron entre 3 personas. La primera persona era el experimentador, que era la persona A. La segunda persona, el experimentador era la persona, por ejemplo, el Milgram, que llevaba el proyecto. El maestro, que era el voluntario, la persona B, y el alumno, que era la persona C. Este alumno era cómplice del experimentador, de la persona A. Este alumno, vamos a ver, estaba pagado para que simulara el dolor. Ahora explicaré lo que consiste el experimento. Era un cómplice del experimentador, ¿vale? Bueno, a este alumno se le sentaba en una silla así tipo eléctrica, ¿no? Y se le aplicaba una serie de electrodos, una electroestimulación, y se le vació un test. El maestro, en fin, le daba descarga en función de los aciertos por las respuestas. Si acertaba, pues no le daba, y si no acertaba, pues le quedaba una descarga. Estas descargas así van desde 15 voltios a 450 voltios. ¿Pero qué pasaba? Que el alumno, como era en este experimento, todo esto era grabado a la vez, ¿no? Vamos a ver, el alumno, como era cómplice del experimentador, pues simulaba el dolor.
Y a la vez había dentro de la cámara del habitáculo donde estaba este individuo, a través de un cristal veía al otro y el otro lo veía a él. Se oían los gritos de este individuo, pero eran grabados, era una escenificación grabada. O sea, la escenificación de la grabación, me refiero, porque el individuo lo tenía delante. Era el único que se limitaba el alumno a dar muestras de dolor, y cada vez lo hacía más exagerado, según la desestimulación. Bueno, se ve a individuos que se le daban 4 posibles respuestas en 30 niveles diferentes, en los que todo se iba grabando. ¿Qué pasaba con esto? Pues bueno, algunos individuos lo que querían era parar. Otros querían seguir ante la muestra de dolor. Incluso había otros que se reían, otros que se mofaban, algunos se retiraban, devolvían el dinero. Pero ante esto estaba el imperativo del experimentador. Este imperativo, el experimentador, con el imperativo suyo, es decir, su imposición, era siempre, había aprendido a leer. El primero, que continúe, por favor, continúe, por favor. El segundo, mira, el experimento requiere que usted continúe. O sea, no se machacaba, entonces el otro, pues va, para adelante. Y el tercer nivel era, usted no tiene ninguna opción, debe continuar. Ese era el tope del nivel. Si después de esta última frase el maestro se negaba a continuar, se paraba el experimento. Si no, se tenía a llegar al máximo de voltaje de 450 voltios 3 veces seguidas. ¿Qué resultado tuvo esto? Bueno, lo primero, cuantitativamente el 65% de los alumnos, un 27 de 40 aplicaron 450 voltios y ninguno se paró por debajo de los 300 voltios. De todo esto se elaboraron 3 teorías. Una teoría del conformismo y otra la teoría de la cosificación. En la teoría del conformismo se impone el estatus jerárquico, en la que hay un mando que te impulsa a una obediencia y bueno, y tú actúas con ese conformismo de acuerdo al imperativo que te va el mando, y esto es lo que hacían nada juntos, la verdad. Y la otra era la teoría de la cosificación, que es deshumanizar al otro, verlo como una cosa y no verlo como un ser humano, quitarle la autoridad. Esto es lo que hacían los Totenkopf Bergam de la CSS. Los Totenkopf Bergam de la CSS es un grupo de la CSS que eran encargados de los campos de concentración en un principio, y después se fueron más tarde a una división Pamper. Pero bueno, estos eran los encargados de esta historia y ellos pues veían las dos cosas juntas, el conformismo de la jerarquía, la cosificación y bueno, más términos que ahora se verán. Bueno. Es un montón. Porque me lo sigue, perdona, dime. Que son tantos datos, son tantos información. ¿Cómo sabes todo eso, por ejemplo, de las torturas, de las... No se te escucha bien, Fernando, perdón. Ay, decía, ¿cómo sabes que los datos que has dicho de usar la electricidad y todo eso es real y no es simplemente una cuestión de que alguien la ha puesto ahí para hacer daño o dejar en la historia algo amoral? ¿Cómo se sabe que es real eso que dices? Que como este experimento está ratificado, el experimento Miller, se puede mirar donde quiera. Vale. Que el experimento Miller se realizó en 1961. Vale. 3 meses después del juicio de Adolf Eichmann. Era un experimento para ver hasta dónde el mal, las bases del mal, por qué sale el mal. ¿Cómo reacciona la gente, ante qué estímulo la gente hace el mal? Entonces, vale. Claro, No, que pensaba que era antes de esa fecha. Pensé que había sido después de la Segunda Guerra Mundial. Como hay tantas cosas que son leyendas y otras sí se pueden demostrar. No, esto es un hecho verídico. Esto se realizó, yo te digo, con la fecha y todo, en 1961 y está en los escritos, está el resultado de todo esto escrito, vamos, que no, como una tesis, vamos, que no... Ahora... tiene...
Ahora entiendo a esa persona que has nombrado que ha dicho que los seres humanos somos peores que los monstruos. Solo hay que escuchar Claro, eso para saberlo. sí, no, no, entiéndelo, escucha. No, 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 no. Eh, ni la comparativa vale, Fernando, vamos a ver. El ser humano es un ser humano y un monstruo es un monstruo, pero no te puedes amparar en un monstruo para hacer un monstruo. Es que eso que acabas de decir tiene una doble vertiente. Y la vamos a ir desglosando porque la vamos a desarrollar, ¿vale? Vale, vale, vale. Eso es un poco de odisea, lo que acabas de decir. El ser humano no es ni comparado con los monstruos, es un ser humano. Lo que pasa es que tiene la razón y tiene sus derivaciones de la razón y muchas más cosas que le afectan para actuar como actúa, ¿vale? Vale. Una cosa más. El sonido a veces se vuelve a oír esa cueva. Intenta hablar un poquito más fuerte o más cerca. Ah, vale, vale. Sí, Vale, porque ¿estoy así? a veces se queda cuando estás explicando un poco atrás y se pierde el sonido. Ah, ¿se oye mejor así, Fernando? Un poquito más alto. ¿Sí? Bueno, Sí, ahora sí. vamos así. Vale. Dejo que sigas, perdona la interrupción. No, bien, vale. Nada. Ahora vamos a hablar de esto de los campos consecuentemente de que estamos hablando ya hablando de los nazis y todo esto, vamos a hablar de los términos de exterminio invasivo. Este término de exterminio invasivo, vamos a ver, nos hemos parado mucho en la Segunda Guerra Mundial, en los nazis, en los campos de exterminio, en los campos de concentración, pero la verdad es que ha sido una constante en toda la historia de la humanidad y no se revisa. Y yo creo que habría que revisarlo porque no ha existido siempre. Vamos a ver lo que se hizo con los indios norteamericanos, en Norteamérica y Sudamérica, vamos, y con los indios de Sudamérica, fue un verdadero genocidio también. Lo que se ha hecho con los kurdos, con el Kurdistán, al norte de Turquía, pues, lo que se ha hecho también eso ha sido otro genocidio. O sea, lo que se está haciendo con los palestinos tampoco tiene excusa. No sé. Lo que se ha hecho con los africanos, con el colonialismo, también, no sé, el término masivo, por ejemplo, que se está haciendo en el Congo, entre la guerra de los Hutus, entre la guerra de los Hutus y los Tutsis. Los aborígenes australianos también ha habido grandes masacres, no se menciona. Y por supuesto con los pueblos judíos, que no son seres humanos y ha habido una masacre con ellos. Bueno, esto lo llamamos muchas veces, una vez lo han llamado limpieza étnica, otra genocidio y otra, pues, el caso del exterminio nazi de los judíos, holocausto. Y con respecto a esta palabra holocausto, quiero explicarla. Porque es que resulta que la palabra holocausto no significa genocidio. La palabra holocausto viene del latín y significa todos quemados. Pero quemados como acto de sacrificial, como sacrificio. Los nazis lo interpretaron como un sacrificio, pero como un sacrificio en bien de la humanidad, lógicamente, hicieron su interpretación. Pero ya que la gente lo diga como holocausto, el holocausto significa otra cosa. De hecho, la palabra hebrea relativa al holocausto es la palabra Shoah. Shoah, que viene a significar originalmente devastación o catástrofe, y se habla de la Shoah judía, pero devastación o catástrofe, pero como castigo, como justificación, es decir, como castigo por haber hecho algo mal, por lo cual tampoco el término es correcto, ¿sabes? Aunque ellos también lo ajustan al exterminio judío. La Shoah es la palabra que ellos utilizan, no el holocausto. Hay un hecho también curioso con respecto a la Shoah o el holocausto o el exterminio de los judíos, y eso es una cosa que no se menciona en la historia. Y es que cuando acabó la Segunda Guerra Mundial y todo se aplacó más o menos, pues lógicamente los judíos que quedaban, pues quisieron volver a sus hogares, a Polonia, a Hungría, en toda la zona donde ellos estaban. Y ahí hubo otro segundo holocausto, y eso no está mencionado en ningún sitio. Hubo un segundo holocausto pero bastante importante,
no cuantitativamente, porque la cantidad de gente que masacraron no fue la misma, pero sí cualitativamente, porque ellos quieren volver a sus hogares y el lugar estaba ocupado, lo habían ocupado ya otras personas, las personas que son, yo qué sé, los campesinos que la gente que vive en las ciudades. ¿Y qué pasó? Porque se rebelaron contra ellos y hubo otra masacre. Es decir, que después de Auschwitz, como dicen, después de Auschwitz se acabó el horror, sino que el horror ha seguido y seguirá. Se ha seguido causando dolor y muerte, un poco el nombre de esto, el nombre de la propiedad. La propiedad como propio. Se sigue haciendo dolor y muerte por no sé, por naciones, por términos territoriales, por propiedades particulares en familias, por un montón de cosas. La propiedad, lo propio, y la lucha por lo propio, hace que se genere también. También hay otra cosa con los campos de concentración que a mí me ha tocado, que también lo quiero poner aquí, es que es la afectación del mal. Vamos a ver, en los campos de Auschwitz, por ejemplo, está al lado de una población pegadita, y ahora mismo está absorbida. Yo he estado en Auschwitz, he estado en los campos de concentración y lo he estado viendo. Bueno, y bueno, ahora está absorbido, desde luego, Auschwitz, pero Auschwitz que no. Pero lo que hay que analizar es que esta aceptación de la ciudadanía, de escuchar el mal y ignorarlo. ¿Me explico? Es decir, que había una normalización de los comportamientos. Ellos estaban escuchando los gritos, veían a la gente que la llevaba, olían los olores, el olor a la carne quemada, veían el fuego en el aire, y había una aceptación, ahí nadie replicaba. Hay que pensar, perdona Tomás, hay que pensar que si eran capaces de quemar una raza entera como era la judía, que no podías pensar que te podían hacer a ti o a tu familia. Es normal ese miedo y esa aceptación. Sí, vamos a ver, primero, que no eran solamente judíos, que había gitanos, había mucha gente de otra raza, habían bolcheviques, habían... Sí, pero que la excusa primera fue los judíos, sí. Después aprovecharon a meter a todos sus enemigos. Bueno, no, había gente homosexual, bueno, la homosexualidad estaba mal vista y todo eso, en fin, que toda esa gente la que iba ahí a la hoguera. Bueno, pero sí, pero eso no quita que haya una normalización, porque la gente hacía su vida normal. Eso es lo que yo critico, la normalización del comportamiento de la sociedad con una pasividad activa. Es decir, que se hace con su actividad con una pasividad. Bueno, esto es que se da a lo largo de la historia. Lo mismo decir a punto porque no es un hecho concreto que se pasa ahí. Es un hecho que se da bastante, que se ha dado bastante frecuente. Mira, vamos a ver, la quema de brujas, la Inquisición, los oficios públicos, la horca, la guillotina, no sé, un montón de cosas que se han hecho y que la gente, bueno, ha callado, ha caudido como un espectáculo visual, y hasta eso me pregunto también, ¿por qué se visualiza el mal? No sé, precisamente uno se puede cuestionar éticamente o filosóficamente. ¿Por qué se haga uno? ¿Por qué se hace fila? ¿Por qué se dio fila? No sé, en Albi para entrar a ver un sitio donde los quemaban, los gaseaban, veía el agujerito de ahí arriba, ¿no? Donde echaba el ciclón B, yo qué sé. Sigo pensando que es una muestra de poder enseñarlo. Una muestra de poder y de aterrorizar. Sí, pero vamos a ver, es que eso tiene mucha ética, muchas visiones. Vamos, yo lo puedes ver como un espectáculo, por una parte. Lo puedes ver también como un espectáculo por una parte, y lo puedes ver como una enseñanza de lo que no se debe hacer. Pero mucha gente va a verlo como un espectáculo, por eso te he mencionado la comparativa de las quemas de brujas, de estos públicos que se han hecho en el sitio de la horca, esta que la horca le va a dar tortura, no sé, como por ejemplo, que la horca ha habido toda la vida, no de noche solo. No sé, hacer fila, como yo hice, para ver dónde le ponían el tatuaje, la marca esta que le ponían a los judíos. Y por cierto, la marca de tinta era de la marca Pelican, la que estamos utilizando. Lo cual, en fin, a mí me da también que pensar un poco, ¿no? Cómo se normalizan ciertas cosas cuando una empresa se dedica a hacer eso y se usa para eso, no sé. Por eso es lo que hablábamos el otro día también del comercio.
Bueno, vamos, yo creo que el peor de todos los demonios está en nuestra propia, nuestra propia racionalidad. Lo importante del comportamiento es que siempre está en conflicto con uno mismo, en un diálogo entre dos. Está en nuestra mente. La mente está en una lucha entre el bien y el mal. Por eso es importante que en una parte no fagocite a la otra y se tiene un desequilibrio, que eso es uno de los orígenes. Y por eso también digo, insisto, yo creo que son muy importantes este tipo de charlas que estamos teniendo en la radio, ahora mismo contigo, Fernando, en fin, y que la gente lo escuche. Es importante este tipo de diálogo, este diálogo entre dos para razonar entre el bien y el mal. Y eso es una cosa que no hay que perderse, porque la razón está ahí, pero es de saber utilizarla y que no pide una cosa a la otra. Pues el mal puede pasar porque el límite de reflexión. Si el mal predomina, se puede absorber. Ese límite, por supuesto, es un cerramiento a la puerta del otro. Cuando yo oro con maldad, estoy cerrando la puerta a los que los ha recibido. Existe, mira, hay otro aspecto que a nivel político. En la política moderna actual existe una normalidad y es una cosa que le llaman el campo. El campo, pero tal cual suena, ¿eh? El campo, ¿para qué se utiliza? Pero se utiliza para el estado de excepción. Y en sus límites, vamos a ver, no existe ni lo legal ni lo ilegal. O sea, lo legal no es legal ni lo ilegal no es ilegal. Eso es lo que concentra el campo, que es un campo de concentración, pero llevado a nivel político. ¿En qué caso se da ese estado de concentración? Se da ese estado de concentración en el poder absoluto. Dentro de una sociedad que es la disciplinaria de la que estuvimos hablando de Foucault. Este estado de gestión implica una deshumanización total y absoluta del otro. Pues es la pérdida integral del ser humano. Vamos a ver, que eres una rata. A ti te pueden matar en un estado de gestión por la calle, por ir andando, por lo que sea. Es la pérdida del sistema de derechos. Total y absoluto. Este estado de gestión se puede hacer también, no sé, mira, hay una película que me recuerda de una colación con esto, aunque parezca que no. Yo voy a poner los ejemplos más con esto de los campos. Que es Saló, una de Bertolucci. Saló a los 120 días de Sodoma y Gomorra. No sé si la has visto. Es una película que, vamos, yo no he llegado, algunas veces he tenido que cortarla porque me impresiona tanto que me cuesta trabajo digerirla. ¿La has llegado a ver, Fernando, o no? ¿O la conoces? No me suena. Estaba intentando buscar en internet a ver el título. A través de ello mirar a ver. Es una película muy fuerte. De hecho, Bertolucci, no, perdón, qué equivocación acabo de tener. Pero Pablo Pasolini, ay, por Dios, me acabo de decir, me he equivocado. Perdón. Pablo Pasolini, ay, qué tontería. De hecho, Pasolini lo contaron muerto al poco la primera de la película. Porque la película era una crítica al nazismo y al control de los seres. Explico por encima de la película. En un castillo se reúnen una gente de la alta aristocracia, de la alta burguesía, nazi, y cogen una serie de adolescentes del pueblo. Entonces se dedican a humillarlos, a sorprendерlos, a hacerle todas las vexaciones posibles y los van matando uno a uno. Bueno, la película es horrible. De hecho, yo creo que completamente no lo he podido ver, porque, no sé, hay de todo lo que quiera ver la película. Y esa es la excepción del sistema de derechos. La persona no tiene... Es un estado de excepción dentro de un castillo en la que se puede hacer con otra persona lo que te dé la gana. Es una comparativa que me ha tenido en la cabeza, pero que ahí se refleja un poco en esta película la pérdida de derechos y cómo se ve al otro como una nada y que puede hacer con ella lo que quiere y disponer de su vida como se dé la gana. Hay otro ejemplo que dijo dentro del campo, pero del campo de concentración nazi, de estos campos, que lo dijo un Sonderkommando. Los Sonderkommando eran los individuos estos que llevaban a los que venían de los trenes a la sala de cremación. Les quitaban la ropa, les cogían las maletas, lo hacían todo, y después hacían horas por allí. Y estaban viviendo así unos meses. Cada 6 o 7 meses los mataban y venían otros. Hay una cosa escrita por uno de ellos que sobrevivió,
que dijo una frase: los humanos no te reconocen como humanos, los animales sí. Y era porque se sentían ellos tan deshumanizados, no se les reconocía, se sentían tan míseros, tan bestias, que el único que salía a recibirles cuando venían de trabajar al campo, de concentración del campo que fuera, era un perro. Entonces el perro les ladraba, les saludaba, les meneaba la cola, y entonces dice que es cuando ellos se sentían seres humanos, porque el perro lo reconocía como humano, mientras los estos los CSS no lo reconocían como ser humano, lo tenían como infrahumano. Bueno, de hecho bueno, es curioso, ¿no? Porque ellos respetaban a los animales y al perro no le pasaba nada. Vamos, el perro siguió aguantando, el perro lo quitaron, no lo mataron tan siquiera, sencillamente lo aislaron. No lo mataron al perro, que hubiera sido más fácil. ¿Por qué? En Alemania había una ultraprotección a todos los animales, a los perros. Eran animalistas a tope. Es muy curioso. En fin, que esta protección lo que hacía era eso, hacer excepcional a los judíos, a los homosexuales, que hemos hablado antes. En fin. Consecuencia de todo esto, que es más lo que pretende es despersonalizar al individuo. Esta despersonalización puede ser de tres maneras, perdón. Visto ya en un ámbito diferente a este que estamos hablando, en un ámbito más global de la humanidad. Lo que se pretende es quitar, por una parte, la personalidad jurídica. Por ejemplo, un individuo que es un extranjero, que no tiene derecho, un negro, un indio, en fin, un negro dentro de África, la persecución de los negros en África, la persecución del indio en Norteamérica o en Sudamérica, no tiene derecho. Entonces le quita los indios en el Amazonas actualmente, que están deforestando el Amazonas, y lo digo, y están arrasando tribus indígenas que vivían durante miles y miles de años ahí, se lo están cargando, lo están masacrando. Bueno, pues es quitar la personalidad jurídica. ¿Por qué? Porque no tiene la nacionalidad que tú tienes, es una patria, es una persona que tiene su patria propia, que está fuera de la ciudadanía. Porque está dentro de la ciudadanía tiene sus propios derechos. El que está fuera no tiene derechos jurídicos. Y esto es lo que pasa con toda esta gente, que le quita la personalidad jurídica y no tiene sus derechos. Después, otro factor que influye es la pérdida de la naturaleza moral, por supuesto, con la ética. Y otro es la pérdida de la individualidad. Siempre había ciudadanos, incluso dentro de las ciudades. La individualidad dentro de las ciudades o las naciones, pues también se puede perder. Mira las casas en la India, los parias, no tienen derecho a nada. Es un ejemplo que se me ocurre. Otra excusa de esto, de la pérdida de la individualidad, es lo que comenzamos hace poco también en el poder, con la expansión del yo, del ser. Nosotros ya dijimos en su día de que éramos seres en expansión, y lo que pretendemos al expandirnos es abarcar más campos y fulminar al otro o absorberlo. En el respeto y una serie de comportamientos está el equilibrio, pero bueno, muchos seres tienen esa expansión de una forma desorganizada. Bueno, aparte de todo esto, lo que hay que decir es que para hacer cosas malas no hay que tener motivaciones malas para hacer actos malos. No hay que tener ni motivos. Y aquí vamos a entrar ahora mismo en el concepto, vamos a entrar un poquito en el concepto de la criminología, el criminal y el asesino. Ahora, con respecto a esto también se han hecho experimentos, se han escrito libros. Ahora, también está el experimento Mago. Que es un libro, en este experimento, un grupo de funcionarios siempre hay una película y un libro hecho. Todos me he dado cuenta, Fernando, de que la mayor parte de lo que estamos hablando se ha hecho película, o sea, todo se ha desarrollado en el cine. Es curioso. Lo que hay que saber es si antes se hizo el guión, habría que saber si antes se ha hecho el guión o el libro sobre el que se basa la película, porque muchas veces hay películas futuristas que ahora mismo las escuchamos, las miramos y decimos, eso parece una premonición. Sí,
La ciencia ficción sí, pero en el caso esto estoy hablando del más, del terror. La mayor ahora voy a desarrollar un montón de criminales y asesinos para que veáis el concepto y la relación que tienen con muchas películas. A lo mejor un poco tedioso, no lo sé, pero lo quiero mencionar porque cada uno tiene una tipología diferente en psicología y unos caracteres diferentes. De todas maneras vamos a ir al experimento. El experimento Marlowe se ha sido llevado al cine y está escrito también. Este experimento hay un grupo de funcionarios y de presos, todos voluntarios también. Cada funcionario va vestido de funcionario, con su uniforme, con sus gafas negras. Curiosamente, voy a decir una cosa con respecto a esto. Una de las cosas que despersonaliza al otro y deshumaniza, si te das cuenta, la policía, los funcionarios, mucha gente lleva gafas negras a la hora del mando. La visión directa a los ojos de una persona a otra, eso humaniza. Y lo que se trata es de evitar esa humanización. No lo había visto así. No lo había visto así. Es algo anecdótico. Yo pensé que al revés, se ponían las gafas como para intimidar, como para que no me vean los ojos, que te pego 2 hostias, o yo qué sé. Sí, es un acto público que te hace superior, que te levanta el ego, vamos a ver. Y después está el otro acto, es que son 2 actos. Uno ese y otro el hecho de que la persona baje la cabeza y te das cuenta, lo que se hace siempre en estos actos de sumisión es que la otra persona no te mira a la cara, porque la visión humaniza. Si tú miras a los ojos a otra persona, ya tienes un contacto directo, emocional, porque ves al humano. Y lo que se pretende con esto es no ver ningún humano. Entonces el otro tiene que bajar la cabeza o bajar la vista. Mira, otra cosa también, por ejemplo, que hay en esto dentro de este tipo de ordenamientos, ¿no? En la cárcel, es el hecho de llevar, si te fijas, esto es más o menos psicología, de llevar las manos atrás, ¿tú sabes? Es un símbolo de mandato, de orden, de imperativo. Son rasgos característicos, vamos a ver, de un orden, ¿no? Los 3 juntos, pues hacen todo esto. Pues esto se utiliza en el experimento de Marlowe. Entonces, vamos a ver, estaban los funcionarios, por una parte, vestidos como digo, y los presos, un grupo de funcionarios y un grupo de presos. Yo digo que todos grabados, cada uno asumiendo su función. Lo que pasó fue que se les obligó, mediante orden, como hablamos antes con el otro ejemplo, a extremizar lo más que pusieran cada uno sus funciones. Y se extremizaron tanto por la sumisión como por el poder. De tal manera que tuvieron que cortar la historia una semana antes, porque casi acaba mal. Y la verdad es que demuestra todo esto. Que una persona normal puede hacer toda la maldad que quiera. Que la maldad es una creación de la mente. Si a ti se ejercita o tú no eres consecuente con la maldad esa, si no la controlas, te desborda y tú vas para adelante con esa maldad. Otro ejemplo, mira, son los niños soldados en el Congo. Por cierto, una de las guerras que más dura en África, ya lleva 4 millones de muertos. Y no se dice nada, absolutamente nada. Aquí, en esta guerra, he visto reportajes y la verdad es que es espeluznante. Ahí se hace todo vale y todo te da igual. Es una especie, a mí me recuerda un poco el liberalismo, pero esto es una exageración lo que estoy diciendo, ¿no? Pero es que es una frase parecida, pero a una escala ultra, ¿no? Las matanzas estas que se están haciendo en el Congo me parece una bestialidad. Las matanzas estas que no entre los Hutus y los Tutsis, estas matanzas étnicas. Es la que se sumaban un montón de factores. Se sumaban al factor de la pobreza, el factor de la incultura, el factor del hambre, y la guerra aquí, que decide más maldad. En esta guerra, han habido, yo por lo que he visto, en algunas escenas he visto violaciones, que ha habido violaciones, decapitaciones, amputaciones, ha habido canibalismo, asesinatos en masa, sin difusión de efecto, ni de edad, ni de nada, de lo que quiera, es matar por matar.
esta maldad es un ejercicio de un poder de verdad destructor, que sumado a la creatividad de la mente hace que sea un proceso de rotura psicológica que cada vez va en aumento, es como una luz que cada vez va más, y si no se resiste, cada vez es más fácil matar y en más ganar al final. No obstante, mira, yo recalco una cosa, que son personas normales y corrientes, los africanos, como los nazis, todas las personas normales y corrientes, como los chinos no entender aquí, pero que con el hacer, entre comillas, se va haciendo una expansión y se va perdiendo la compasión y va aumentando la degradación y la humillación que hemos hablado antes, la sexual, la sádica, en fin, que no son monstruos ni psicópatas, son seres humanos. Otro ejemplo, mira, más cercano, también hace poco, que pasó en la cárcel de Abu Ghraib, en Irak, con los norteamericanos, las vejaciones estas que sometieron a los presos, que salió también en la prensa un poco. Los reservistas hicieron lo que quisieron ahí, lo grabaron y tal. Y bueno, la historia está aquí que en el orden militar siempre ha habido una cosa que es la cadena de rango. Que vuelvo otra vez a lo mismo, la cadena de rango se respeta. Si un superior te dice, haz esto, tú lo tienes que hacer. Hay que obedecer las órdenes. Entonces, eso es una excusa. Pero como te dije antes con el ejemplo anterior del batallón irlandés, pues, y con mucho más gente que lo ha hecho así, pues siempre se puede haber una acción, pero claro, la acción te puede costar la vida, como le cuesta a mucha gente. Con esto quiero decir que cualquier persona es capaz de ser infinitamente cruel. Y lo que no vale, por supuesto, es la frase de Maquiavelo con el poder, que el fin justifica los medios. Bueno, la ciencia, lo que estábamos hablando antes de la criminología, la ciencia y la psicología se han asociado para investigar el mal y la violencia extrema, que es el mal radical que estamos hablando. Y la psicología, bueno, ahí con la criminología es lo que están estudiando. Así, la criminología dice, vamos a ver una cosa, que para transgredir el umbral, como cierto límite del que hemos hablado antes, tiene que darse una serie de requisitos o alguno de ellos. Un requisito: abusos durante la infancia. Estamos hablando de criminología. Los abusos durante la infancia pueden ser sexuales, el mobbing de colegio, yo qué sé, abuso también, no sé, de maltrato, pegarle al niño, divorcio, un abandono, en fin. Tener un daño cerebral. Es otra de las cosas que se ha estudiado y está ratificada. Un daño cerebral por un golpe que, por ejemplo, que te hayas pegado, en fin, y tengas un trauma y te haya afectado alguna zona del cerebro. Y tercero, la enfermedad mental. Tengas algún tipo de psicopatía. Bueno, con respecto al daño cerebral, ya a nivel de la ciencia se ha comprobado una cosa, que la actividad prefrontal, en la zona lateral, está el control de la zona cognitiva. Es decir, en el lóbulo frontal controla también se controlan los impulsos y la agresividad. Eso se ha comprobado Jonathan Ping, un neurólogo muy famoso, bueno, que está haciendo estudios con esta gente, con los presos. Son experimentaciones que se hacen con presos, con gente agresiva, con criminales, que se hace de prueba antes y después. Después si lo ejecutan, claro. Y antes, pues, durante el proceso, para ver las zonas de estímulo que tienen, las que tienen atrofiadas o las que tienen estimuladas. En la amígdala se controlan las emociones, es otra zona que también. También por esto se puede hacer, en teoría se han hecho lobotomías por esto, en la zona frontal, para tratar de amortiguar toda esta historia. Bueno, se ha comprobado que por eso se hace la lobotomía, que en un momento de la corteza frontal media y la cingular posterior desequilibra el sentido del bien y del mal. Por eso mucha gente... ¿Te acuerdas de la película esta, El moroso venido al cuco? Fernando. Se oye a ratos. ¿Se oye mal? ¿Sí? A ratos se te oye perfecto y a ratos estoy intentando estar regulando. Pero ahora mismo, por ejemplo, cuando estabas diciendo lo último que se estaba hablando, se oía bien, y cuando has dicho Fernando, ahora te oigo con un ruido que parece que estás en una lata. Es como una distorsión total.
Sí, madre mía. Ahora, Lo siento. no, ahora bien, A ver, mira, ahora sí. ahora se oye bien. Sí, ahora sí. Cuando has dicho Fernando se te oía perdido. Estaba aquí regulando y digo, madre mía. A ratos consigo, pero a otros... eh, No, tiene dos, que no se oye, porque, no sé, me muevo o lo que sea. Porque es una pena que no se escuche lo que estoy hablando. En fin, qué pena. Es una pena. Bien, eh, sí, bueno, bueno. Sí, bueno, la verdad que lo lamento porque hay cosas interesantes que si no has escuchado, pues... No, te estaba comentando. No, pues, pues con esto estaba hablando de la actividad de la zona prefrontal media y la zona cingular posterior del cerebro, que es un extra sentido en teoría. Bueno, en teoría porque hace falta todavía muchas más experimentaciones y y cosas haber hecho a la también. Y te estaba mencionando que me he acordado ahora de la película esta de Jack Nicholson, Alguien voló sobre el nido del fútbol, cuando le hace la lobotomía al final, no sé si la has visto. Ella no es- tiene mucho tiempo. he visto Cuando muchas suena, de estos americanos que se le va la pinza y empieza a matar gente y eso, pero esa no me acuerdo. mira, esto es un hombre que está en un psiquiátrico y está con los locos, pero el hombre es normal, bueno, normal entre comillas, porque tiene sus excentricidades, pero por excéntrico, por hacer lo que quiere, lo meten en el psiquiátrico. El hombre es muy inteligente, es muy charrachero y lo que hace al final es que levanta, que hace a los presos, a los locos, que no están tan locos, tener conciencia un poco de su locura y de su no locura. Entonces lo subleva todo y monta tal tinglado que lo cogen como individuo peligroso y le hacen la lobotomía y lo dejan tonto. Entonces, me acuerdo de la película por eso. Que vamos, que más que nada por el experimento en sí que estamos hablando. Ahora vamos a hablar de una serie de criminales que van a darse las características estas anteriores que he dicho. No sé si se han escuchado, lo voy a repetir. Uno de los abusos durante la infancia, otra el daño cerebral, otra la enfermedad mental. Eso sí se había escuchado. ¿Lo ha habido? Vale. Sí. Pues, mira, uno es John Wayne Gacy. Este era conocido como el payaso asesino. Este hombre violó y mató a 33 jóvenes entre 1972 y 1978. Este hombre tenía, de los factores que hemos dicho antes, tenía traumatismo craneal, una infancia desordenada, tenía una homosexualidad escondida. Y en los estudios psiquiátricos que le hicieron, antes de matarlo, dijeron que tenía la estructura mental de un niño, de un infante. Un infante es una persona que infante, una cosa que se me ha dado con la infancia, significa no voz. No, infante, voz, no voz. Infante es la persona que no tiene voz. Es decir, que no se puede expresar todavía, un poco más filosóficamente. ¿Qué edad tenía? Este hombre, pues mediana edad, no era mediana edad, no era muy mayor. Y en 3 años, se cargó a tanta gente. 5 años, sí, mató. No, pero ahora aquí te voy a sacar algunos más. Esto me mira, por su homosexualidad se tenía un odio hacia sí mismo. Era lo que decían los psiquiatras. Bueno, voy a decir otro. Que curiosamente el payaso este asesino, no sé si te parece tal casualidad,
de las películas de terror, el payaso asesino que me sacan. Sí, es verdad. Además, según dicen, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, hay mucha gente que tiene una fobia tremenda al payaso, a la pintura, la cara pintada de payaso. Claro, la han mitificado a raíz ha sido a raíz de toda esta historia de este individuo, porque payaso ha sido toda la vida un payaso. Pero a raíz de crear toda esta película con el payaso, pues se ha normalizado la figura del payaso como algo que era birria, ¿no? Como algo que era así mal rollo. Sí, acuérdate, hace un año o dos creo que fue, que se puso de moda vestirse de payaso y pasar por las casas y asustar a la gente. En Claro. Estados Unidos sobre todo. Pues mira, todo viene de este individuo, ¿sabes? Normalmente ya me he dado cuenta de que casi todas las películas de terror que han sacado, todas tienen, como dicen, de base. Yo creo que se basan en este tipo de individuos. Ahora voy a decir otro individuo que se le acusaba la enfermedad mental. La enfermedad mental, bueno, vamos, primero voy a hablar de la enfermedad mental. La enfermedad mental se habla de la voz, es una cosa, la voz esta que te llama, que te dice, que te posee, que te crea alucinaciones, te va hablando, tienes delirio, la locura, no sé. Mira, la película de Alfred Hitchcock, Psicosis, esa sí la has visto. Imagino que eres Psicosis de Alfred Hitchcock. Sí, la primera. Las imitaciones, en algunas de ellas no he sido capaz de verla entera. La primera, la de Anthony Hopkins. Bueno, la primera, la buena, para mí, la de Alfred Hitchcock. Eso es, la original. La original, sí. La de blanco y negro. Sí. No sé que era blanco y negro, creo que sí. Sí, está la casa de los señores de la República. Bueno, pues el hombre este no distinguía el mundo real del imaginario. Tenía dos personas, era una curiosidad. ¿Qué es lo que le pasa a esta gente? Son iguales. Normalmente, después hay otra cosa característica de este tipo de psicóticos, que no son personas violentas. Es muy curioso. Son gente normal, como tú y como yo, que normalmente son gente agradable, son gente que, bueno, un asesino de estos son gente normalilla, que la ves por la calle y dices, oye, qué buen vecino tengo, no sé. En fin, que no es el ejemplo del típico asesino, que no hace muy bien su teatralidad. Mira, ejemplo este es Arthur Shawcross. Este hombre, el Shawcross lo puede ver todo, si el que lo quiere mirar lo puede ver y lo puede contactar. Estranguló a otras mujeres. Pero primero, este hombre, como tenía una enfermedad mental, primero estrangulaba al niño. Pero el hecho de tener una enfermedad, una alteración mental, es un accidente. Y de hecho, bueno, aquí voy a poner un ejemplo de aquí de una persona que yo conocí, que tenía que era un caco, un ladrón, ¿no? Y que por el accidente de la alteración mental estaba continuamente en la cárcel, hasta que al final, bueno, ya se pasó todo 20 pueblos y se lo metieron en rejas. Pero siempre salía porque la accidente era esa. Bueno, aparte individuo se le dio la provisional. Y el individuo con la provisional se cargó a las 11 mujeres. ¿Qué se debe decir? Este hombre sufrió acoso y violencia física durante su infancia. Y bueno, este hombre también, entre otras cosas, estuvo en la guerra de Vietnam. ¿Y qué le pasó a la guerra de Vietnam? Bueno, esto que los psiquiatras después ya con todos los estudios que le hicieron, pues tuvo el trastorno estrés postraumático de la guerra. En la guerra este individuo, pues no, pues podía hacer lo que le daba la gana, dio cuerda a todos sus instintos. Decapitaba, violaba, hacía fotos con las cabezas cortadas, no sé, lo que quería, cortaba miembros, hacía lo que le daba la gana. Después tenía un gozo sexual con los incendios, otra cosa que también hicieron los estudios. En fin, que en la guerra todo valía y él, pues, siguió con la película de la guerra y con su historia en la vida actual. Después tengo, como ejemplo de los abusos sexuales durante la infancia, a Andrei Chikatilo. Ya digo que abusos sexuales durante abusos durante la infancia, o una infancia desnaturalizada, desnormalizada, mejor dicho. Andrei Chikatilo le llamaba el disipador de rostros. Este hombre se cargó a 52 personas. Se llamaban el Satán de los Bosques. Tuvo este hombre una infancia horrible, por lo que estuve leyendo. Este hombre vivía en una aldea
de la Rusia perdida, donde después de la guerra, donde después de la guerra pues no había nada que comer. Entonces se practicaba el viaje canibalismo. En fin, que eso era el día a día que el hombre vivía. Vivió una brutalidad que le descontroló la mente. Sí, así se hizo salvaje. Claro. La crueldad a sus límites, de hecho, se superó en la realidad. Superó la realidad con la realidad a sus límites, de sus crímenes, perdón, de sus crímenes. Eso fue el máximo exponente de criminalidad en su momento. Este hombre hacía tortura a la gente, a los que cogía como víctimas, apuñaladas, con ensañamiento, la amputaba con los miembros abocados. En fin, al individuo por lo destrozaba vivo. De todas maneras, el más conocido de todos los asesinos en serie que es Ted Bundy. Sí, ese sí me suena porque creo que hace poco he visto la película. Sí. Este se cargó a 40 mujeres entre 1974 y 1988. Y era el típico persona buena. Era era un moralista, era cristiano, ultracristiano, era licenciado en psicología y licenciado en derecho, y creía que ya digo. Y una persona, yo he visto las fotos de él, y súper atractiva. Una persona guapa presentada. Vale. Este hombre buscaba jóvenes atractivas, iba con las muletas, iba con las muleticas, iba con sus libros. Y cuando veía a la víctima, pues hacía como si se le cayeran los libros. La víctima, como lo veía cojo, pues no, pues se tiraba a coger los libros, y en esta, cuando le pegaba el muletazo, y cuando tenía inconsciente, se la llevaba al coche, y después la violaba, primero la violaba y después la mataba. Y así se cargó pues, a 40 mujeres. Otro es Jeffrey Dahmer, que le llamaban el caníbal de Milwaukee. Este fue el responsable de la muerte de 17 adultos entre 1978 y 1991. Este practicaba la necrofilia y el canibalismo. Este me tenía disociación mental. Y según expresaron los psiquiatras, perdía el control durante el acto psicótico. O sea, durante el acto psicótico, cuando estaba descontrolado cuando cometía el crimen, vamos. Sí, como se dice de los perros de pelea. Sí. Que cuando ven la sangre se ciegan. Sí, lo mismo, justo. El hombre no se enteraba. Se volvía loco y nada, y hacía todo. Se lo comía. Así de claro. No me acuerdo, nada, ya te ponemos a Aníbal Lecter, pero vamos, el Aníbal Lecter era más racional. Sí, además ese me parece que es ficción. Igual está basado en algunos estudios de esta gente. Sí, también, ¿no? Este tipo de videos. Te voy a sacar a otro y ya termino con los asesinos. BTK. BTK era Dennis Rader, otro asesino en serie. Este mató a 10 personas. Este jugaba con la gente. BTK significa Brain to Kill. Es decir, atar, torturar y matar. Era el operativo que él se ponía. Este enviaba cartas a la policía. También hay otra película, esta, es que no me acuerdo el nombre ahora mismo de la peli esta. Bueno, entonces un asesino en serie que va dando las notas y el detective va persiguiéndolo, los agentes van siguiéndolo hasta que al final lo cogen. Bueno, hay una película esta también basada en ese video. De hecho enviaba las notas a las agencias locales, en fin, el tío se divulgaba, vamos. Y después se mofaba de los crímenes. Y daba detalles precisos del asesinato y todo, o sea. Un poco prepotente, ¿no? Sí, sí. Eso es lo que hablábamos antes del ego. Que ese superego del asesino que te hace sentirte un predador, un ser superior, más inteligente, como el Aníbal Lecter, era un ser más inteligente, y seguramente lo sería, ¿no? Pero si le sumas al ego ese poder, pues ya ves tú. Pues da lugar a que todo asesino, pues, en fin, a las consecuencias que tuvo. Hay una película que vi los otros días, que es la última de Lars von Trier. ¿Conoces a este director? Lars von Trier. No me que suena. se llama La Casa de Jack. La Casa de Jack. La vi, bueno, si te digo que estuve viendo la película y tuve que adelantar varias veces para poder terminarla, porque es que, mira, esta película fue presentada en el Festival de Cannes
y se salieron más de 10 personas del cine viendo la película. Y es una, bueno, y es una obra de arte, ¿sabes? La película cuesta... No, voy a buscarla. Búscala a la casa de ella. Bueno, la película, y verás que tiene tela, la tengo bajada y ya la veré, no, porque la cosa trabaja diferente, ¿eh? Es muy fuerte. Pero no fuerte por el gore, digamos, sino por la forma que manipula la película el Arbontier. Es la conversación entre el diablo y este individuo. Y él va contando cómo va haciendo, y el diablo le dice a él incluso que lo supera, tanta maldad. Y al final el diablo, pues claro, él compite con el diablo, y el diablo se lo quiere llevar al infierno. Y la película es proyecta, vamos, tiene una escena, es el arte de matar, prácticamente. Porque es arte, la película es arte y demuestra el arte de matar, porque el tío lo hace como arte. Y de hecho en la casa de ella, pues con esa construye, psicológicamente construye su casa, una casa. Es que la película va a ver, bueno, no sé, no lo va a ver alguien más, pero la película es muy fuerte, vamos, que cada uno saque sus conclusiones, pero una película para hacer foro y después sobre ella. Eso también es interesante, ¿sabes? Hacer películas sobre las películas que antes se hacía cuando yo era más crío. Eso ya se perdió. En fin. Fernando. Estoy aquí, es que estás hablando y estaba leyendo lo que estás diciendo precisamente porque resulta que lo de las 100 personas que se salieron ha sido durante el Festival de Cannes. Sí, de Cannes, sí. Ya te digo, si estuve viendo la noche y madre mía. Es tremendo. Además dice que es una obra, lo que dices tú, una obra maestra, pero una obra maestra, según ponen aquí, una salvaje obra maestra. Y dice, no todo el mundo será capaz de ver la película porque hay una violencia extrema, sobre todo con mujeres y con niños, que no todo el mundo es capaz de aguantarlo. Y entonces avisan para que la gente sepa lo que va a ver. Que es una obra extrema y salvaje. Pero es que además es arte. Porque estás viendo la película y estás viendo arte. Es que lo conjura de manera que es maravilloso. Hay una película que también se llama Melancolía, que está hecha entre 3 personas, nada más, que también es de Lamborghini. No es Melancolía, no me acuerdo bien, creo que es Melancolía, sí. Y es el fin del mundo. Pero no el fin del mundo como tal mundo, aunque es el fin del mundo, sino también el fin del mundo de un grupo de 3 personas o 4, que es su mundo. Es muy psicológico la noche, y expresa en el cine mucho su mente, vamos a ver. La expresa bastante y demás, su aspecto religioso también lo expresa de alguna manera. Pero vamos, es maravilloso, a mí igual me gusta mucho. Yo se lo recomiendo a las personas que no lo conozcan, si les gusta el buen cine. Pero no es un cine para todos, es un cine bastante especial. Bueno, pues lo que hemos dicho antes de todas las asesinos, todos tienen uno más apartado de lo que hemos descrito, algunos tienen incluso los 3. Y otra cosa por comentar, en Estados Unidos ahora mismo parece ser, según lo que estuve leyendo, entre 30 y 50 asesinos en serie sueltos. Madre mía. Pero vamos, en líneas generales, lo que tiene este individuo es característica de la sensación de poder controlar a otro ser humano. La insensibilidad y la falta de empatía. Empatía no tiene ninguna. Y se han comprobado que sus respuestas emocionales son menos activas y están desinhibidas. Prácticamente no tienen emociones. Todos son proyectos. Todo lo que hacen es un proyecto, proyección de algo. Todos son proyecciones. Proyecciones de sí hacia otra cosa. Lo demás es una cosa, no se nota, es una cosa. Cuando no tienen miedo, no tienen la calma, un individuo puro. También se ha comprobado dentro del campo de los sentidos de que, mira, hay un experimento que se ha hecho con psicología con este individuo. Mira, imagínate el sonido de la tiza en la pizarra o de las uñas en una pizarra. De la que te escribí, ¿me explico? Sí, te estoy oyendo. Sí, bueno, el arañazo es en la pizarra. Pues estos individuos no sienten nada ante eso. Bueno, pues... perdona, ¿te refieres al sonido cuando se rasca con las uñas o con un metal? Sí. Vale. Una cosa que se ha experimentado también con ellos. Pues ellos no... A mí te pondrán los de punta, pero ellos no. Por eso el grito agónico de los demás, pues para mí que tampoco le va a hacer mucho daño. No va a hacer mucho efecto.
Mira, siguiendo con la criminología. La criminología, el estudio de la persona, aparte de eso, se hace en perfil psicológico. ¿Qué es el perfil psicológico de una persona? Como es la base de datos, es decir, es un mapa de la mente. Bueno, con esto, en criminología hay que preguntarse una cosa: ¿qué es lo que impulsa al ser humano a matar a sus semejantes? Y una de las cosas que puede ser, desde luego, como base, es un trastorno obsesivo-compulsivo de una mente desorganizada. Hay varios tipos de asesinos, como ya hemos estado viendo anteriormente, el que te contaba, el asesino múltiple que hemos visto antes, que no tiene conciencia del miedo. Después está el asesino convencional, que comete un asesinato ocasionalmente, y ese sí es consciente del miedo, el otro no tiene conciencia del miedo. Después tenemos al asesino a sueldo, por ejemplo, que usted puede tener o no puede tener conciencia del miedo, es un trabajo para él. Ahora en los campos de concentración, la gente de los campos de concentración, no sé. En el ámbito forense y en psicología criminalística, el perfil psicológico determina los caracteres y actitudes del individuo, entre otros, mencionados los que hemos hablado ahora. Se observa unas cosas. Se observa que puede haber no existir empatización, que es lo que estamos diciendo. Es decir, las personas son objetos y son proyectos, que es lo que he comentado antes, no son personas, es un objeto, es una cosa en la que proyectas algo. Se puede observar una psicosis derivada de una neuropatía, de una enfermedad física, en fin. Se observa una sociopatía. Son actores, son personas que van haciendo actores por la vida, son personas que llevan una máscara afuera, y son agresivos, son compulsivos según la situación. Vamos a ver, según el bando que estén de la dualidad, pues son agresivos o compulsivos. Tienen delirio. Es dentro del factor mental y tienen alucinaciones de sudar. Todo esto comporta el perfil también de un asesino. Ante esto nos podemos preguntar: ¿puede una persona nacer asesino? Yo creo que sí. Sí, pues es cierto. De hecho, hay un tal derecho de que uno de cada 100 personas puede ser un asesino, potencialmente. Y se ha estudiado en genética. Se ha estudiado por tomografía computarizada, que ha introducir algunos isótopos en el cerebro de un asesino. Se ha observado que hay una disminución de la corteza prefrontal de la actividad, que es lo que hemos mencionado antes. Yo creo que el que salgamos, y perdona que te interrumpa, yo creo que el que salgamos, asesinos o no, ciertas personas solo nos influye la educación y la gente de alrededor. Es decir, claro, la educación, como has dicho, no hace falta ser violado de niño para que tengas un trauma. Muchas veces el que te tengan en un entorno en el que te sientes menos ninguneado o invisible para la familia, eso puede ser tan doloroso como una violación para un niño pequeño, porque no sabe lo que es una violación. Mientras que el sentirse invisible sí. Y después, a la hora de la gente con la que estás alrededor, si son gente provocadora, un poco violenta, eso te vuelves, asimilas como normal ese tipo de vida, y yo creo que ahí sí puede haber ese salto de ser una persona normal a ser un asesino. Creo que sí, yo creo que sí es viable. Sí, no, y te lo voy a demostrar ahora mismo por esto, porque decir, esto que estaba hablando antes de que la zona está prefrontal, se ha descubierto un gen, que es el gen MADA. Se le llama el gen del guerrero, que es el alza de la guarda del pensamiento, como se llama. Ese gen es un gen que sus portadores, la gente que porta, es más propensa al crimen, ¿sabes? Es a la violencia y a las actitudes extremas. Este gen, el gen MADA, es un gen que está relacionado con la succión de dopamina y el desarrollo de las conexiones neuronales. Y pueden predisponer, si no, con lo que estás diciendo antes, alguna conducta agresiva, sobre todo en los varones. Y a este gen, una cosa que lo estimula es el alcohol y las drogas. Puede reforzar bastante el comportamiento de este gen.
se reconoce, parece ser, a nivel estadística, que un 10% de la gente, de los asesinatos, de los asesinos, perdón, de los crímenes, de los criminales, portan este gen que predispone al riesgo y a la violencia. Pero no obstante, hay una cosa que es lo que tú has comentado antes, que tanto por activa o por pasiva, una persona no activa ese gen, si el entorno es agradable, si tú tienes un entorno adecuado, ese gen no lo potencias. Al contrario, si estás en un mal entorno, como tú bien has dicho antes, sí lo potencias. ¿Qué quiere decir esto? Que los asesinos no nacen, pero se construyen. Esa es la conclusión. Mira, sin saberlo es que yo más de una vez, no sé, me imagino que como todo el mundo, hemos tenido la sensación de decir, yo sí sería capaz de hacer eso, pero después dices, el entorno, la familia, los amigos, dices, ¿por qué voy a hacerlo? ¿Por qué me va a complicar la vida de esa manera? Pero en el fondo, ante ciertas situaciones dices, yo también lo haría, porque yo más de una vez me he puesto a pensar en situaciones extremas de ver a un hijo, a un familiar, alguien que quiero, en la duda de salvar su vida por tener que matar a alguien, y yo lo tengo claro, yo que no me vea porque mato, yo directamente mato, no tengo dudas ninguna. Claro, pero hay dos reacciones ante eso que estabas comentando, Fernando. Una es la reacción primaria que tenemos como naturalmente todos los seres vivos de matar, golpe, respuesta, vamos a ver. Y otra es la reacción pensada, manipulada. Son dos tipos de reacciones, dos tipos de respuestas que se hacen en psicología ante este tipo de hechos. Las personas que programan el acto y las personas que reactivamente pues te pegan un puñetazo, luego le clavan un cuchillo a otro y después, ¿lo que he hecho? No me he enterado de lo que he hecho. Yo sé sin darme cuenta. Okay. Pero vamos, que sí. Lo que sí es cierto es que el asesino no nace asesino y bueno, que se va haciendo poco a poco a través del entorno, de la vida, de cómo te vas forjando las situaciones, de tu relato de vida, que hemos hablado también antes en otros programas. Las personas se van haciendo y el asesino se hace, se construye poco a poco. Bueno, y ahora, con relación a esto del mal que estamos hablando, vamos a hablar de la otra parte, que es la reacción ante este mal, con la parte pasiva. La reacción al mal es el miedo, si lo contemplamos así. Y de aquí vamos a derivarnos, vamos a sacar del soldario el suicidio. El suicidio como urgencia ante situaciones obsesivas, hostiles, alguien que te está haciendo sufrir mucho, ante una situación que no aguantas, ante una presión social, no sé. Hay gente que, bueno, sí sé, entiendo que hay gente que prefiere el suicidio a seguir vivo. Es un miedo que te siga haciendo más daño. Entonces hay gente que prefiere el suicidio, se suicida. Hay un individuo que se llama Emil Durkheim, de 1897, que lo define. Esto es textual. Todo caso de muerte que resulte directa o indirectamente de un acto positivo o negativo realizado por la víctima, sabiendo que ella debía producir este resultado. Esta es la definición del suicidio. Bueno, de todas maneras vamos a ver un poco más el suicidio. El tipo de suicida. Se han tipificado, creo que son 4 tipos de suicidas. El egoísta, en el cual le supera el ego. Imagínate un rey que no quiere que lo destrone y pretende el suicidio antes de que, un ejemplo vasto, ¿no? En la historia, perdona que lo diga, en la historia, por ejemplo, hay muchos políticos y militares que se han suicidado por ese deshonor que iban a sufrir si eran castigados ante el público. Y sobre todo en Japón, en la Segunda Guerra Mundial, fíjate, todos los que se suicidaron. Sí, pero ese otro tipo de suicidio que no es el egoísta, ese es el tipo altruista. El tipo altruista es característico de este tipo de sociedades con un alto grado de integración social.
el individuo normalmente está especialmente integrado con la sociedad y de hecho se mata por ella. Mira los kamikazes en el Japón, que se mataban por esto, era un suicidio. Vamos a ver, daban la vida por la nación, por el emperador. El hecho de hacerse daño aquí, lo que tú estás diciendo, esto pues, es un acto hoy, es un suicidio. Si te vas a otras cosas, en España, Numancia, por ejemplo, Numancia, que prefirieron prácticamente la muerte a la invasión. Y dentro de este tipo de agarraigo a la sociedad, que vas a la Grecia clásica, y otro ejemplo es Sócrates. A Sócrates le plantearon la muerte o la extradición. Él dijo que prefería la muerte, porque para él no tenía sentido, bajo su concepto de aquella época, la vida si no pertenecía, no estaba integrado en la sociedad. Entonces se tomó en sus dificultades y se mató. Vamos. Ese es el altruista, ¿no? El que tiene otro tipo de suicida. Después está el anómico. Es aquel que sufre la falta de normas que lo vinculan a la sociedad, la persona que las normas sociales, bueno, las tiene bastante cruzadas. Y después está el fatalista. El fatalista es el que vamos a desarrollar ahora también. Vamos a poner unos cuantos ejemplos. Este individuo es el que las reglas a las que está sometida una persona son demasiado cerradas para que ésta abandone la situación en la que se halla. Es decir, el individuo que está presionado bajo una norma muy rígida y que no sabe o no puede o no tiene la voluntad o no tiene, ha perdido su control. Y estos son los homicidios de las sectas en masa. Esas las vamos a ver ahora después también. Después existe dentro otra serie de factores psicológicos que inciden al individuo para llegar al suicidio. Uno es la depresión, por una parte. Dentro de la depresión, pues hay ejemplos, la TLP, el trastorno límite de la personalidad. El trastorno límite de la personalidad es la dificultad para la regulación de las cuestiones emocionales, afectivas, en fin. La ansiedad, la bipolaridad. La gente bipolar tiene insomnio, verborrea, tiene pensamientos contradictorios, se distrae fácilmente, en fin, no están centrados. Después de los factores psicológicos tenemos unos factores biológicos, que esos son los que se están estudiando también a nivel de medicina, que son los niveles de cortisol, las bajadas de cortisol en la euforia, en la alegría, las alteraciones en la dopamina, en la serotonina, después la desregulación del eje HPA, de la relación hipotálamo hipófisis adrenal, las alteraciones del sistema adrenérgico central, todos esos factores biológicos que también influyen para que un individuo tenga tendencia al suicidio. Factores sociales también son los que hemos, igual que al homicida, al suicida también afecta. El alcohol, la droga, la soledad, los factores emocionales, una separación, todos esos factores también son los tres juntos, los psicológicos, los biológicos, los sociales, los que hacen que incida en que un individuo tenga tendencia a suicidio. En España es curioso, pero hay una ley de silencio con esto, con la historia del suicidio y sobre todo con los medios de comunicación. No se habla de suicidio, me das cuenta. Y en España, precisamente, una de las primeras causas de muerte que hay es el suicidio. Hay 30.000 intentos de suicidio en España al año. Y de los cuales 3.500 son reales, aproximadamente, en la media. Es decir, tenemos 9 muertos al día por suicidio. Mira, en mi trabajo, en la zona donde yo estoy, pues te puedo decir que mis dos suicidios al año no me los quita nadie, mis 2 o 3 suicidios. Que te quiero decir que sí, pero no se habla, ¿eh? Esto se llama muerte silenciada. Ahora que lo dices, es verdad. Se habla de otros países, se habla de otros sitios, pero de aquí de España es muy raro, a menos que sea un caso concreto como esos niños que se han suicidado por causa del bullying o algo así. Lo demás, la que recuerdo, la piloto de Fórmula 1, Villota, es la única que recuerdo yo que hayan nombrado un suicidio que se haya demostrado.
o dicho por lo menos. Sí, pues fíjate, todos los días hay suicidio en España. Te digo que en una mañana lo hemos muerto y no sale por ningún lado. Es curioso porque parece que no es políticamente correcto hablar de suicidio. Pero lo que tú dices, sí se habla de fuera, de los suicidios que hay fuera de España. No obstante, el suicidio es una cosa que tengo yo, bueno, que he puesto aquí también. Es una decisión que se toma en un instante, pero que las consecuencias son para siempre. Es decir, es irreversible. Son actos irreversibles, eso es lo que hay que dar a entender. Mira, como ejemplo de suicidio, hay un sitio que hay una película hecha, que la tengo también grabada, está bien, es que es el bosque de los suicidios de Japón. Ay, sí, lo hablaron en Cuarto Milenio. El bosque de los suicidios. Sí, en Japón. Está prohibido, incluso está, a partir de cierta hora está prohibido que la gente entre. Bueno, ya, pero entra. Esa es la historia. Es que solo hace falta que prohíban para que entres más. Claro. El bosque de los suicidios, le llaman el mar de los árboles, el Okigahara, se llama. Está en una falda, en la cara este del monte Fuji. Lo digo porque me interesó mucho el tema y estuve bastante tiempo dándole vuelta a la historia. Y de hecho hay una película, ya te digo que la película es una película de terror sobre este bosque. Bueno, no es terror, yo no la vi como terror. Uno que tiene alucinaciones dentro del bosque y en fin va caminando, bueno, que se mata, claro. Pero bueno, y en el bosque esto lo suicida. Una de las cosas que tiene este bosque es que le daba el carácter mágico ese que da, es que dentro no funciona ni la brújula, ni el bosque, ni nada. Y es porque dentro toda la base del bosque es de hierro magnético. Y con ese magnetismo impide las comunicaciones. Se estima que dentro del bosque, se estima que en el bosque de los suicidios unas 73 personas mueren al año. Esa es la media que se está sacando. Va a ir gente de todo el mundo, de todos planetas, a suicidarse ahí. Parece que es una romería. De hecho, todos los años entran unos 300 operarios del ayuntamiento y entran una vez al año a retirar los cadáveres. ¿Cómo? Es curioso. No, es el segundo sitio del mundo donde más suicidios hay después del Golden Gate. El primero es el Golden Gate en San Francisco. Ahí es donde más suicidios del mundo. En el Golden Gate, sí. Es donde más gente suicida. El récord Guinness lo tiene el Golden Gate. Y el segundo lo tiene Aquí en Madrid tuvieron que poner unos cristales en uno de los puentes de Madrid, porque además tiene el título de ser nombrado como el puente de los suicidas. Aquí en Cartagena es curioso porque teníamos la calle Hitler, que es donde se tiraba la gente. Y tuvieron que cercarla por la parte de arriba, porque la gente cuando estaba mal se tiraba en la calle Hitler. Y ahora que dices, en Cantabria, en Santander, en plena capital, hay el acantilado de los suicidas. Es un acantilado de cerca de, no sé si son 100, 150 metros, pero no en caída libre. Es un acantilado, digamos, en forma diagonal. Es decir, te vas dando golpes por todas las piedras. Tiene que ser una... Como que te mata o te mata. Sí. Es trágico pensar que la gente que se tira por ahí tiene que ser de las muertes más dolorosas que yo pueda pensar, porque no te mueres como piensas en el primer golpe. Y hasta que llegas abajo hay cerca de, si tienes un poco de suerte, mínimo 10 segundos. Pero si no, tienes mínimo medio minuto que estás dándote golpes por todas las esquinas. Y aún así está considerado, y puedes buscarlo en internet todo el mundo, acantilado de los suicidas, y está en Santander capital. Pues, sí, lo había oído nombrar también. Yo creo y que... te digo algo anecdótico. Sí, viene. Arriba, donde está el acantilado de los suicidas, hay un bar. Ese bar es un bar franquista. Falangista, franquista, fascista, tiene toda la simbología de la Legión,
cosas de Franco y tiene una cantidad de gente que va a ese bar, no sé si es por la costumbre del sitio, Sí, sí. del bar pero está siempre abarrotado. Mira, Yo me chocó mucho porque yo no lo sabía, yo me hablaron de ese sitio, pues subí a verlo y como normal, quieres tomar un café o algo y al entrar eh, hay un ambiente que para los que no conocen o que no lo esperas, de verdad, esa sensación de ser mirado, de ser observado de arriba abajo, te hacen una radiografía entera. de ser un extraño. Un extraño, si entra un extraterrestre produce menos que lo que yo me sentí, que iba con mi Claro. melenita suelta y en plan Buah, pasotilla y de repente entrar en un sitio de estos, pues algo chocaba. no te fusilaron. No, no. Casi- Madre yo, mía. yo me sentí con la cosa de me voy a tomar esto rápido, no sea que al final esto de el suicida sea una Sí, excusa. sí, que te pongan por abajo. De verdad. Oye, pues mira, no es la idea. Ahora sé que las cojan. ¿Qué te iba a decir? Bueno, mira, vamos ahora a seguir con los suicidios en masa, que es lo que hemos hablado antes. En la Segunda Guerra Mundial hubo un suicidio en masa, que no se ha hablado, que fue en Bali. Cuando los norteamericanos lo invadieron, la población indígena cogió tanto miedo, porque los japoneses se les había inducido que los americanos lo iban a matar, que 4.000 personas se suicidaron en masa, en Bali. Eso es una. Otra, la secta de la Puerta del Cielo. No sé si esa es muy famosa. Esta es una secta que tenía una religión ovni. Y esta secta estaba esperando al cometa Halley. Cuando pasó el cometa Halley, cerca de la Tierra. Ellos pensaban que los extraterrestres se llevarían sus cuerpos astrales en un ovni. Iban rapados, iban asexuados, algunos incluso se habían castrado, todos iban con la misma ropa. En fin, murieron 39 personas tras la ingesta de fenobarbital y alcohol, el vodka, por ejemplo, era el vodka, lo que tomaban. Después, otro que he visto es la Orden del Templo Solar. Esta orden, comenzó con el asesinato de un recién nacido, porque pensaban que y eso me recuerda a la película de Roman Polanski. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Ay, por Dios. ¿Sabes la que te digo? Esta del demonio. Una fiesta El, también. la, la Abajo. semilla del diablo o algo así. La semilla del diablo, justo esa, que no me acordaba. Porque pensaban que era anticristo. Bueno, en este caso era al revés. En este caso el otro era el anticristo que venía y este era el anticristo que se creían que venía a fastidiar a ellos. Entonces se lo cargaron al niño, lo asesinaron. Esta gente se rebelaba contra el mundo en plan esotérico y esperaban el regreso de Jesucristo. No, lo metieron a la cárcel. Estos se quedaron ahí. Después, otro grupo fue el grupo para la restauración de los 10 mandamientos de Dios. Este ha sido el mayor suicidio colectivo de la historia. Este fue en Uganda y este fue en nombrado. Ahí se pegaron fuego 800 personas dentro de una iglesia. Se rociaron con gasolina, cerraron las puertas y murieron todos lazados. Esperaban que viniera la Virgen a llevárselo todo. Tela. Otro colectivo fue el Templo del Pueblo. Este fue posterior. Murieron, me parece, 913 personas. Entre ellas 276 niños. Me parece que están sacando también una película. Estos niños fueron asesinados por sus padres, por sus propios padres. Se suicidaron todos tomando zumo de fruta, con cianuro, barbitúricos, en fin. Esta gente iba en un plan, empezaron primero, la historia de la fiesta del pueblo, empezó en Estados Unidos, de ahí lo echaron, y se fueron a la Guyana. Y ahí fue donde pasó todo esto. Era una comuna, una mezcla de religiosidad y un gulag de Stalin, un plan stalinista, ¿sabes? Fíjate, decían en plan stalinista que tenían guardias de seguridad. Y toda la película de esta gente surgió a raíz de que un senador de Estados Unidos fue a
fue con una avioneta, con guardaespaldas y séquito y todo, a investigarlo. Bueno, pues les cortaron patas, se los cargaron a todos. Hubo un tiroteo, murió gente de un lado, murió gente del otro, mataron al senador, toda esta gente se refugió en la selva. Se metieron dentro, los guardas apuntaron a toda la gente y hubo suicidio en masa. Mataron a los niños y el que no se quería suicidar pues se pegaron un tiro. Y al final se suicidó el mismo tipo se pegó un tiro en la cabeza, el individuo no me acuerdo cómo se llama. Con respecto a la medicina, con respecto al suicidio, parece ser que también puede haber algún tipo de factor genético con predisposición al suicidio, pero no está realmente demostrado. Y por supuesto, como hemos dicho ya, también los factores ambientales y los emocionales. Y para terminar, vamos a ver un poquito también relacionado con esto del suicidio, que no tiene nada que ver, la muerte por eutanasia. Lo vinculo y no sé cómo vincularlo, porque según la parte que uno lo vea, se puede ver como una actividad, o como una acción activa o una acción pasiva. Y a la vez la misma eutanasia en sí, como ejercicio, puede ser activa o pasiva. Me explico. La eutanasia activa en España está prohibida de momento. Se hace relativamente la pasiva, en la que una persona poco a poco se va degenerando, se van quitando, y según la bioética, la ética medicinal, se le van replicando cosas y hasta que al final fallece. Para donación de órganos o lo que sea. La activa directamente no está contemplada todavía, que eso es lo que se quiere tratar. Dentro de la eutanasia pues tenemos el tema del aborto, también lo podemos contemplar. Dentro de la eutanasia, no, fuera con la eutanasia, la contemplación del aborto. La contemplación del aborto de una manera forzada por pedido de la madre o por otro tipo de intereses. Eso, ahí entra mucho la ética religiosa, tanto para una cosa, para la eutanasia, activa o pasiva, entra mucho la ética religiosa que responde con la medicina paliativa, como con lo del aborto, aunque salga el feto mal formado, o mucho mal formado, que vaya a ser un mutante. Los medios paliativos responden en consecuencia de la religiosidad. Es todo bastante cuestionable. Con respecto a los suicidas, hay una cosa que me está volando, y ya si queremos hablar un poquito de esto, pues desarrollamos. El suicidio en España estaba penado, que me parece que lo hablamos con respecto al tema de la muerte, hasta los años 80. Si tú no te suicidabas, yo sabía que te caía la burda. Y de hecho también estaba penado en el enterramiento. A los suicidas no se les permitía enterrarse en la parte cristiana. Otra parte también se hacía con los judíos. Sí, los judíos me parece que los ponen de costado mirando para no sé dónde. No los ponen como la verdad. Me parece que eso lo hablamos con el tema de la muerte, me parece. No, creo que sí. No me acuerdo bien. Aquí el tema del suicidio en la religión sí es verdad que no se permitía enterrar en sitio santo. Lo que pasa es que como había cierta forma de comprar, lo que se hacía era decir que era una enajenación mental o cualquier otra cosa, entonces el cura antes de entrar al campo santo le hacía una especie de perdón para que pudiese enterrarlo, por lo menos los que yo he conocido. Sí. Eso también es así, como tú dices. Están los otros casos también, vamos, que había un camposanto, no sé, que en Cartagena me parece que estaba, yo no sé si estará todavía, asistirá a eso, pero sí que había un sitio para enterrar a estos individuos, a estos muertos. Yo no sé si estará todavía, abajo del Calvario. En fin. Pues esto es lo que más o menos he desarrollado. Si me quieres comentar alguna cosilla, me dices, Fernando, o que alguien pregunte. Me han comentado, al decir yo que cualquiera puede llegar a ser un asesino, me dicen, creo que todos somos capaces de lo peor según la circunstancia. Claro.
Y ahí estoy de acuerdo. Y después otra cosa que sí me viene a la cabeza, que es lo de la eutanasia. Tanto la eutanasia como cualquier otra forma de ayudar al suicidio está mal regulada. Hay unos vacíos legales, que por eso hay un hombre que hace poco dio el veneno a su mujer, la grabó en vídeo para que viesen que ella es la que pedía. Ha salido en libertad precisamente porque se ha demostrado que la mujer es la que no quería seguir viviendo. Se ha demostrado con los vídeos que ella es la que quería ya dejar de sufrir, y en cambio otros no le permiten hacer lo mismo. Incluso hoy ha salido una noticia en la que hay ahora mismo una lucha judicial entre los médicos de un hospital y la familia del enfermo, que la familia quiere despertarlo, y el hospital está diciendo que ya eso es alargar una lacra, porque debe estar en coma. Y como digo, yo creo que algo hay que hacer, hay que mentalizarse que tiene que salir una normativa muy, muy regulada, pero tiene que salir, porque no se puede tener a ciertas personas sufriendo indefinidamente cuando se ve que no hay una solución. Sí. Yo he tenido gente en estado vegetativo, vamos, con electroencefalograma plano, teniéndolo mucho tiempo. Y la verdad, no sé, es que no es un objeto, es una cosa, ¿no? O sea, ahí no hay nadie, prácticamente. Bueno, prácticamente dicho así, es que no sé cómo decirlo para que no se llegue a nadie. No, es que además clínicamente no es la muerte física la que se firma, sino es la muerte cerebral la que determina que ya esa persona no tiene vuelta atrás. Porque puedes tener una parada al corazón, puedes hacer un montón de cosas, pero cuando un médico certifica es muerte cerebral. Sí, mira, yo, en la experiencia mía de la UCI, he estado trabajando muchísimos años en la UCI, 38, 30 y tantos años en la UCI estoy trabajando. Pues he visto cosas que, bueno, y me acuerdo de un paciente que tenía un drenaje, estaba con el electroencefalograma prácticamente plano, y nada más y me chocó una cosa que es que lo tengo grabado, es que es inexplicable. Que nada más, vamos, que tenía un mala, ¿sabes lo que es un mala? Un rosario tibetano. Sí. Bueno, pues estaba con el mala, estaba con el drenaje, pues tenía una presión intracraneal bastante fuerte, le estaban midiendo las presiones intracraneales y todo eso. Tenía sensores, tenía su drenaje de hemorragia y tal. Vamos, estaba fatal, estaba mal. Estaba muerto, vamos, prácticamente. Pero sin embargo estaba así, con el mala, dándole vuelta a la mala, a las bolitas del mala. Se murió, claro. Pero no me quedaba. Y digo, ¿esto cómo es? No lo entendía, no sé. ¿Te refieres, bueno, perdona, te refieres a que estaba prácticamente muerto y su mano seguía girando el mala? El mala, sí. Es verdad lo que te digo, no estoy inventando ninguna historia y es cierto, se lo digo yo. No, yo he oído de gente que, y esto si es por gente conocida, por ejemplo, de gente que ha dicho avisa a tal persona y ha estado aguantando días, semanas, y cuando llega esa persona algo ha dicho y ya ha dicho, ya me puedo ir. Sí. Son casos que dices que aguante. Es que a nivel familiar me ha pasado, entonces no sé qué decirte. Vamos a ver, que yo soy un escéptico para todo, y soy muy nihilista. Soy escéptico y nihilista. Ahora, yo sé que hay cosas, que pasan cosas. O sea, sé que pasan cosas, no, he visto cosas. Cosas que no interpreto racionalmente. Y a mí me han pasado cosas que no interpreto racionalmente porque no tienen explicación racional. O son productos de mi mente, o son fantasías, no lo sé, pero a mí me han pasado, he sentido cosas y he visto cosas que se escampan dentro de mi racionalidad. No la voy a explicar. ¿Te atreverías a contarlas? No quiero, no, porque pues, se pueden dañar personas y no. No, por eso te he dicho para no forzarlo. No se ve. Yo para eso tengo un peso billetico. Bueno, para eso para otras cosas, claro. Pero vamos, que no, la privacidad la veo importante. Pero yo te digo que a mí sí me han pasado, yo he tenido experiencias, en fin,
que no la he entendido. Y dentro de, ya te digo, de un nihilismo en el que contemplo que ni patria, ni patrón, ni rey. Vamos a ver. Así hablando en plata. No, a ver, si muchas veces no es cuestión de entenderlo, no es cuestión de no buscarle más lógicas, decir, mira, ha pasado, no le busco una explicación y ya está. Es un hecho, sí, cierto. Son hechos que yo lo he visto el hecho de una determinada manera. Pero que ha sido un hecho, o la interpretación que yo le he dado, no sé discernir, la verdad, porque han sido cosas muy especiales. Eso ya te lo comento en privado. Vale. Vale, pues no te entretengo más, que son las 12 menos cuarto. Muchísimas gracias, Tomás, por traer otra vez un debate bonito y gracias por estar ahí. Venga, a ti, Fernando, y el que no haya escuchado. Venga, un saludo a todos. Un abrazo y gracias. Gracias a todos. Venga, saludos, muchachos.